Saludos, gente de YouTube y mi familia Metalhead. Los saluda su fiel servidor Atzeriutzap, hijo perdido de Joe Elliott en otra vida, y es un honor como siempre darles la bienvenida a un nuevo video para tu canal. Pero antes de hablar del titán del rock que hoy hablaremos, no olvides suscribirte, activar la campanita y un comentario que créeme que los estaré leyendo absolutamente todos. Sin más que decir, el día de hoy vamos a hablar de una de las bandas que no solamente hizo historia, sino que completamente la incendió. Una banda que convirtió acordes simples en himnos eternos, que sobrevivió a las tragedias, excesos, cambios de la era dorada del rock, y que nunca dejó de sonar como un trueno en el escenario. Aquel trueno que ilumina la oscuridad de cualquiera que escuche sus canciones o porte alguna camiseta con su nombre. El día de hoy vamos a meternos en la historia del genio como Angus Young, aquel demonio de uniforme escolar que convirtió el escenario en su patio de juegos, de Bon Scott, cuya voz y estilo quedaron tatuados en la historia del rock para siempre, y de Brian Johnson, quien tomó el micrófono y lo transformó en dinamita pura. Desde excesos, tragedias, récords mundiales, hasta momentos tan épicos que parecerían sacados de una película legendaria. Y sin nada más por agregar, esto es historia, esto es metal y esto es Atzeriutzap. El nacimiento de una completa leyenda. Año de 1973. Comenzaría la historia de AC/DC, cuando los hermanos Malcolm Young y Angus Young deciden formar una banda en Australia, aunque su origen real se encuentra en Escocia, donde nacieron antes de emigrar siendo niños. Y esta dualidad entre raíces europeas y una vida en un entorno australiano duro y trabajador terminó forjando una identidad musical directa, cruda y sin adornos, como si cada riff fuera un reflejo de la vida real, sin filtros ni pretensiones. Hasta las leyendas fueron influenciadas por alguien más. En el caso de los fundadores de AC/DC, desde pequeños los hermanos Young crecieron rodeados de instrumentos, discos y referencias musicales, gracias a su hermano mayor George Young, quien ya había alcanzado el éxito en la industria, convirtiéndose en una figura clave que no solo los inspiró, sino que les mostró que el rock podía ser un camino real, aportando indirectamente conocimientos que más adelante definirían la estructura y dirección de AC/DC. Si te preguntabas quién fue George Young, fue un músico, compositor y también productor musical australiano. Fue miembro de la banda The Hazy's Beats y produjo discos de otros artistas, incluyendo todos los discos de AC/DC hasta 1978. Su trabajo dejó una huella duradera en la música rock y fue fundamental en la formación y éxito e influencia a sus hermanos y futuros fundadores de AC/DC. El origen del nombre, que representa energía pura. El nombre AC/DC surgió de una máquina de coser que tenía este símbolo, el cual representa corriente alterna y directa, y aunque su origen parece cotidiano, su significado encajaba perfectamente con la esencia que querían representar en la banda. Muchos ven a Angus como la cara principal. El verdadero motor de la banda fue Malcolm Young,
Su forma de tocar rítmica era precisa y contundente, siendo la base del sonido de la banda. Malcolm no buscaba protagonismo, pero sin él, AC/DC simplemente no existiría como lo conocemos. Era el tipo de genio, silencioso, que sostuvo a todo un imperio. El uniforme que cambió todo. Angus comenzó a ser guitarrista en escenarios a la edad de 18 años, pero lo que más destacó de él, aparte de su increíble talento innegable para tocar, fue el icónico uniforme escolar de Angus. Pero este no nació como una estrategia de marketing. Al inicio probó distintos estilos para llamar la atención, pero ninguno funcionaba del todo. Fue su hermana quien le sugirió usar su uniforme escolar, algo simple pero visualmente impactante. Este look conectó de inmediato con el público, porque rompía las reglas del rock tradicional. Y sin saberlo, acababa de crear uno de los looks más reconocibles de la historia del rock. Los disfraces que nadie recuerda. Antes de encontrar su identidad, Angus llegó a presentarse vestido del zorro, gorila e incluso Spider-Man, buscando un personaje que funcionara y llamara la atención en el escenario. Estos intentos reflejan lo perdido que estaba el concepto visual de la banda en sus inicios. Sin embargo, esos errores fueron necesarios para encontrar lo que sí funcionaba. A veces el ridículo es parte del camino hacia lo legendario. Antes de que Bon Scott llegara, AC/DC ya había probado con otros cantantes, sin embargo ninguno tenía la presencia ni la actitud que la banda necesitaba. Cuando Bon apareció, no solo aportó voz, sino una personalidad explosiva. Su estilo encajó perfectamente con la energía de la banda y fue uno de esos momentos donde todo simplemente hace clic. Y hablando del amadísimo Bon Scott, debo decirte que él no quería ser cantante. Curiosamente, le pasó lo mismo que a mi papá, Joe Elliott, debido a que Bon Scott nunca soñó con ser vocalista principal de una banda de rock. Él quería destacar como baterista o guitarrista, pero no sobresalía lo suficiente en esos roles. De verdad, ¿dónde he visto esto antes? De verdad, perdón papá. Fue casi por necesidad que terminó cantando, descubriendo su verdadero talento en el proceso. La familia Young emigró de Escocia a Australia en el año de 1963 y sus hermanos mayores comenzaron a formar bandas de rock. Al verlos tocar, Angus decidió aprender guitarra. Su primera guitarra fue un modelo económico, pero el instrumento que marcó su carrera fue una Gibson CG estándar de 1968 que compró cuando tenía alrededor de 16 años, con dinero que había ahorrado trabajando y tocando en pequeñas bandas. Además de ser conquistado por el diseño con forma de cuernos que poseía esta guitarra, con el paso de los años, Angus ha utilizado decenas de Gibson CG, principalmente modelos estándar y custom, pero siempre se ha mantenido fiel a este diseño. De hecho, la Gibson CG se convirtió en un símbolo inseparable de su imagen, tanto como su uniforme escolar. Angus Young, guitarrista de AC/DC, es conocido por haber tenido una especie de adicción, pero a diferencia del otro rockstar que su adicción era sexo, drogas y rock and roll, la adicción de Angus Young era básicamente la leche. A continuación te voy a contar una curiosidad muy característica de Malcolm Young, el cual era que quitaba cuerdas de su guitarra. Malcolm Young hacía algo rarísimo, ya que modificaba su guitarra Gretsch quitándole cuerdas. La razón, eliminar frecuencias innecesarias y lograr un sonido más seco, preciso y contundente. Para los que sean guitarristas sabrán que es muy común que tocando una canción normalmente siempre se toque alguna cuerda, la cual termine causando alguna distorsión. Esto no es un gran problema, pero para un genio como Malcolm Young,
el cual era obsesivo perfeccionista, era mejor prevenir a que esto pasara y después él se pudiera lamentar. Bon Scott y las letras nacidas del caos real. Bon Scott tenía una forma peligrosa de escribir. No inventaba historias, sino que las vivía primero. Muchas letras salieron directamente de noches reales, de excesos, peleas o encuentros extremos. Incluso hay historias de que después de ciertas noches, Bon llegaba al estudio aún afectado de la noche anterior y convertía lo que acababa de vivir en letras casi sin filtro. Angus Young y muchos de los solos más icónicos de Angus no fueron planeados. En varias grabaciones él simplemente tocaba lo que sentía en el momento y se dejaba llevar por la emoción del ensayo. Y si funcionaba, se quedaba así. El icónico baterista Phil Root, el grupo que no cambia nunca. Phil desarrolló un estilo tan constante que casi no cambia entre canciones, siendo AC/DC de las bandas que tienen la batería más a tiempo y con pocos cambios de toda la historia del rock. Su batería es tan estable que permite que todo lo demás explote sin perder control, e incluso ha permitido que Angus pueda improvisar y hacer locuras con la guitarra en el escenario y volver perfectamente al tiempo original. Mientras otras bandas suelen variar, él mantiene el pulso del mundo. Esto también vamos a complementarlo con una curiosidad de músico a músico, y es que en lo personal las mejores bandas para empezar a aprender batería para mí sinceramente siempre han sido Metallica e AC/DC. Brian Johnson, el sobreviviente que casi rechaza la oportunidad de su vida. Cuando lo contactaron para audicionar para ser el nuevo vocalista de AC/DC, Brian no estaba seguro de intentarlo. Venía de una banda que había fracasado y estaba prácticamente fuera de la industria. Aún así decidió ir sin imaginar que cambiaría su vida para siempre. Estuvo a nada de decir que no al destino. AC/DC odia las versiones acústicas. AC/DC nunca le ha interesado realmente hacer versiones acústicas de sus canciones, a diferencia de otras bandas, pero no es por incapacidad, es por filosofía. Desde sus inicios, la banda construyó su identidad sobre un principio muy claro. El rock debe ser crudo, eléctrico y directo. Para ellos, quitar la distorsión del amplificador, la potencia y la energía es quitarle el alma a la canción. Por eso, a diferencia de muchas bandas que hacen unplugged, AC/DC ha evitado este formato casi por completo. No porque no puedan tocar acústico, sino porque no representa lo que son. Su música está diseñada para sentirse como una descarga eléctrica, no como una interpretación suave. AC/DC no suena bajo, suena fuerte o no suena. Antes de Scott, el cantante original de AC/DC era Dave Evans. Solo grabaron un single con él, que el cual sería Can I Sit Next to You Girl, porque los hermanos Young sentían que era demasiado glam su estilo para el estilo de AC/DC. Gaitas reales. En It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll, hay un detalle que casi nadie se espera. Bon Scott toca las gaitas. Pero lo más loco es que antes de esta canción nunca había tocado este instrumento antes. Para la grabación tuvo que aprender lo básico en muy poco tiempo, solo para darle ese sonido único a la canción. El Spamic, su famoso paso de baile en el suelo de Angus Young, donde gira sobre sí mismo, se inspiró en una vez que se tropezó con un cable y para disimular siguió moviéndose en el piso y al público le encantó. Lo inesperado fue que el público enloqueció en ese momento, y lo que comenzó como un error terminó convirtiéndose en uno de sus movimientos más icónicos en vivo con AC/DC. A veces los errores son parte del camino a la grandeza. La campana de Hell Bells. Tuvieron que mandar a fundir una campana de bronce real de 2000 libras, porque los sonidos grabados en iglesias no tenían el tono siniestro que buscaban. Para grabar la canción Hell Bells,
AC/DC no se conformó con sonidos cualquiera. Buscaban algo verdaderamente oscuro. Intentaron grabar campanas reales en iglesias, pero ninguna tenía ese tono profundo y siniestro que querían. Así que tomaron una decisión extrema. Mandaron a fundir una campana de bronce real de aproximadamente 2000 libras, diseñada específicamente para la canción. El muro de amplificadores Marshall. AC/DC es famoso por sus enormes muros de amplificadores Marshall en el escenario, pero hay un detalle que muchos no saben: no todos están funcionando realmente. En realidad, gran parte de esos amplificadores son solo cajas vacías, colocadas para crear esa imagen imponente, mientras que el sonido real proviene de unos pocos cuidadosamente seleccionados y conectados detrás del escenario. Es puro espectáculo visual, combinado con precisión técnica, porque mientras el público ve una pared de sonido, la banda controla cada detalle, desde unos cuantos amplificadores clave. Ventas masivas. Back in Black es el álbum de una banda más vendido de la historia, siendo solo superado por Michael Jackson como solista. El álbum Back in Black de AC/DC no solo fue un éxito comercial, sino que fue una locura histórica. Se convirtió en el álbum de una banda más vendido de todos los tiempos, siendo superado únicamente por Thriller de Michael Jackson como solista, con más de 50 millones de copias vendidas. Este disco no solo salvó a la banda tras la muerte de Bon Scott, sino que la llevó directamente a la cima del rock mundial. Aversión a los videos. A la banda siempre le ha dado pereza grabar videoclips, por eso la mayoría de sus videos oficiales son simplemente ellos tocando en un escenario o set de ensayo. AC/DC nunca ha sido una banda obsesionada con los videoclips, y eso se nota. A diferencia de otros artistas que construyen historias complejas o producciones cinematográficas, ellos siempre han preferido lo simple: tocar. Por eso gran parte de sus videos muestran exactamente eso: a la banda en un escenario o en un set, sin grandes efectos ni narrativa elaborada. No es falta de ideas, es una decisión clara. Para AC/DC, lo importante no es lo que ves, sino lo que escuchas. AC/DC tiene su propia línea de vinos oficiales con nombres como I White to Hell Cabernet Sauvignon y Hell's Bell Sauvignon Blanc, y su cerveza icónica disponible en tiendas Walmart. AC/DC no solo ha conquistado el rock, sino también el mundo de las bebidas. La banda lanzó su propia línea de vinos oficiales, llevando su identidad más allá de la música. Y no se quedaron solamente ahí. También cuentan con su cerveza oficial, una edición que ha llegado a venderse incluso en tiendas como Walmart hasta el día de hoy, demostrando que el legado de AC/DC no solo se escucha, sino que también se brinda. Lanzamiento de cañones. Los icónicos cañones de la canción The Fourth Toast About to Rock fueron inspirados por la boda de la princesa Diana. Angus estaba viendo la televisión y escuchó las salvas de cañón, pensando que sería el final perfecto para una canción. El final explosivo de Fourth Toast About to Rock, We Salute You, no fue casualidad. Nació de un momento completamente inesperado. Angus Young estaba viendo por televisión la boda de la princesa Diana cuando escuchó las salvas de cañones ceremoniales, y algo hizo clic en su mente en ese momento. Ese sonido poderoso, solemne y militar le pareció perfecto para cerrar una canción con impacto total. Así nació la idea de los cañones reales en vivo, considerando ese momento en uno de los finales más épicos e inconfundibles en la historia del rock, y que los cañones acabaran en sus propias mercancías.
Fueron de las últimas bandas grandes en permitir que su música se vendiera en formato digital por canciones sueltas, porque insistían en que AC/DC se debe escuchar por álbumes completos. AC/DC fue una de las últimas grandes bandas en resistirse a la era digital, y no por falta de visión, sino por principios. Durante años se negaron a que su música se vendiera por canciones sueltas en plataformas digitales, porque creían firmemente que su trabajo debía escucharse como fue creado, en álbumes completos, sin límite alguno a acceder a ellos. Para ello, cada disco era una experiencia completa, no una colección de sencillos. Al final terminaron cediendo, pero dejaron algo claro, importante. AC/DC no hace canciones para saltarlas, hace discos para vivirlos. Certificado de sordera. Brian Johnson tuvo que dejar la banda temporalmente en el año 2016, porque los médicos le advirtieron que si seguía, perdería la audición por completo. Fue reemplazado por Axl Rose para terminar la gira. En Kirriemuir, el pueblo natal de Bon Scott, existe una estatua en su honor. Pero lo más impactante no es eso, sino cómo llegó ahí. No fue financiada por una disquera, ni por la industria musical en sí, sino completamente por fans de todo el mundo que querían rendirle homenaje. AC/DC no permitió que su música se usara en muchas películas hasta que Marvel llegó con Iron Man. Todo el soundtrack de la segunda entrega es de ellos, donde prácticamente todo el soundtrack está basado en sus canciones, marcando una de las uniones más icónicas entre el rock y el cine de superhéroes. Lo más interesante es que AC/DC no presta su música a cualquier proyecto, solo a aquellos que realmente encajan con su esencia. El rayo en el logo fue diseñado por Gerard Huerta y apareció por primera vez en la edición internacional de Let There Be Rock. El icónico rayo en el logo de AC/DC no fue casualidad. Fue una decisión visual que definiría su identidad para siempre. Fue diseñado por el autor Gerard Huerta, quien creó ese símbolo eléctrico inspirado en tipografías tipo góticas, haciendo representar poder, energía y peligro al mismo tiempo. Este logo apareció por primera vez en la edición internacional del álbum Let There Be Rock. En la canción Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Bon Scott menciona a un supuesto número telefónico, 362436, que en realidad no era un teléfono real, sino una referencia a medidas corporales, pero justo después lanza un hey tan agudo que muchos fans entendieron en la versión de inglés que dijo 3624368, convirtiéndolo accidentalmente en un número completo. Y ahí empezó el problema. Este número sí existía y pertenecía a una familia en Illinois, Estados Unidos. Durante semanas comenzaron a recibir llamadas constantes de fans que querían comprobar si era real y tenían la esperanza de que este número los permitiera contactar a la banda. La situación se volvería tan incómoda para la familia que terminaron tomando acciones legales contra la banda por el acoso. En el año 2000, AC/DC logró algo que muy pocas bandas en la historia pueden presumir: tener una calle con su nombre. Esto ocurrió en Leganés, convirtiéndose en la primera ciudad del mundo en rendirles este tipo de homenaje. Pero no fue solo un gesto simbólico. El momento fue tan importante que Angus y Malcolm Young estuvieron presentes durante la inauguración, marcando ese día como algo histórico para los fans del rock. En el año 2003, Angus Young y Malcolm Young protagonizaron
único al subir al escenario junto a los Rolling Stones para interpretar el clásico blues Rock My Baby. No fue algo planeado como una colaboración oficial, sino encuentros especiales donde dos gigantes del rock se cruzaron en vivo, mezclando estilos y generaciones en una misma canción. AC/DC también fueron teloneros. Como todos los grupos cuando empiezas, AC/DC fueron teloneros de otros grupos. En toda la carrera de los australianos, solo ejercieron 2 veces de teloneros. Ya con Highway to Hell en el mercado, telonearon a Ted Nugent en el Madison Square Garden de Nueva York y a The Who en el Wembley Stadium de Londres. El primer trabajo de Bon Scott en AC/DC. El primer contacto de Bon Scott con los hermanos Young fue en 1974, cuando este fue el chofer de la banda antes de un concierto en Adelaida, ciudad australiana donde se ganaba la vida trabajando de mensajero. En el mundo musical, gracias a este trabajo, consiguió una audición con la banda, y el resto sería leyenda. El tren infernal de AC/DC, un pasaje al infierno. Uno de los elementos más brutales de la historia de AC/DC fue el gigantesco tren que utilizaron en sus conciertos durante la era del álbum Black Ice. Este monstruoso tren aparecía al inicio del show, con efectos de humo, luces y sonido, simulando que irrumpía directamente en el escenario, como una locomotora fuera de control. La idea representaba perfectamente el estilo de la banda: imparable, ruidoso y explosivo. La estructura era enorme y requería una logística impresionante para transportarse entre ciudades, formando parte de uno de los escenarios más grandes y complejos que el grupo haya utilizado en toda su carrera. Sí, como arma militar. La invasión estadounidense de Panamá en 1989 fue un evento significativo en la historia de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina. Pero, ¿qué tiene que ver esta historia con AC/DC? Pues ahí te va. Durante la operación, el ejército estadounidense utilizó altavoces gigantes para bombardear la nunciatura donde se escondía el dictador Manuel Noriega, con música a todo volumen, incluyendo la canción You Shock Me All Night Long de AC/DC. Este uso de la música como arma militar fue parte de un episodio de aspecto psicológico que buscaba someter a Noriega. La invasión resultó en la captura de Noriega y la disolución de las fuerzas de defensas de Panamá. El secreto de los cuernos de Angus. Y no me estoy refiriendo a los que nos pusieron a ti y a mí nuestras ex. Angus Young es extremadamente bajo, mide aproximadamente 1,57 m. Pero para no verse tragado por los amplificadores Marshall gigantes en el escenario, diseñó su presencia escénica para estar en constante movimiento. Los famosos cuernos del diablo, que los fans usan en los conciertos, aparecieron por primera vez en la portada de Highway to Hell, pero la banda no quería que se viera satánico, sino como un niño travieso. Brian Johnson y su gorra de la suerte. Muchos piensan que Brian Johnson usa su famosa gorra por estilo o por calvicie, pero realmente empezó por necesidad. En sus primeros shows con su antigua banda, de nombre Geordie, el sudor le caía en los ojos y no lo dejaba ver las cuerdas ni al público. Su hermano le prestó una gorra de repartidor para que el sudor no lo cegara, y desde entonces no se la quita nunca. El sonido del amplificador en llamas.
Durante la grabación del solo de Let There Be Rock, el amplificador de Angus Young comenzó a sacar humo y chispas. El productor George Young, su hermano mayor, le hizo señas para que no parara. Angus siguió tocando hasta que el amplificador literalmente se derritió al final de la toma. Esa es la versión que escuchas en el disco. Stephen King es su fan número uno. El famoso escritor de terror es tan fanático que convenció a la banda de hacer la banda sonora completa para su película Maximum Overdrive. El álbum resultante, Who Made Who, es técnicamente el único disco de la banda que funciona como Greatest Hits con canciones nuevas. Brian Johnson y su amor por la velocidad. Brian no solo es cantante, es un piloto de carreras profesional. Ha competido en las 24 horas de Daytona y tiene una colección de autos clásicos impresionante. Curiosamente, dice que la adrenalina de conducir a 300 km por hora es la única que se compara a estar frente a 80,000 personas gritando. El logo que marcó a los fans. AC/DC fue una de las primeras bandas en darse cuenta del poder del merchandising. Su logo es el tatuaje más replicado en la historia del rock. Se estima que hay millones de personas en el mundo con el rayo de AC/DC grabado en la piel. Y una de esas futuramente voy a ser yo, más que de cualquier otra banda de su generación. La técnica de púa de moneda. Aunque ahora usa púas normales, en sus inicios Malcolm Young a veces usaba monedas pequeñas para tocar la guitarra rítmica. Decía que el metal de la moneda contra las cuerdas de metal le daba un ataque mucho más agresivo que el plástico. Esto no es una práctica tan rara, sino que realmente a veces una moneda hasta el día de hoy, si eres guitarrista, te saca de un apuro en caso de que pierdas alguna plumilla. Sin embargo, la desventaja de esta práctica es el rápido desgaste de las cuerdas. El efecto Angus en los videojuegos. ¿Sabías que el movimiento de Angus Young es tan icónico que sirvió de base para muchas animaciones en juegos de ritmo? Los creadores de Guitar Hero y Rock Band estudiaron horas de video de sus pasos y su forma de agitar la cabeza para que los avatares se sintieran reales. Es el estándar de oro de cómo debe moverse un guitarrista de rock. Sin lujos en las carreteras. A diferencia de bandas como Led Zeppelin que viajaban en aviones con piano y seda, AC/DC pasó sus primeros años viajando por el desierto australiano en una furgoneta vieja, donde dormían sobre los amplificadores para ahorrar dinero en hoteles. Esa dureza es la que forjó su sonido. El no a Woodstock. Aunque eran jóvenes y salvajes, la banda, y especialmente su manager, rechazó participar en varios festivales hippies de la época. Malcolm Young decía que ellos no tenían nada que ver con la paz y el amor. Ellos hacían música para gente que trabaja duro y quiere beber cerveza. El truco del sonido AC/DC. Dos guitarras que no se estorban. El sonido de AC/DC parece simple, pero en realidad es un equilibrio casi perfecto. Mientras Malcolm Young llevaba una guitarra rítmica sólida, seca y precisa, Angus Young tocaba con un estilo más suelto, lleno de energía y variaciones. Lo extraño es que casi nunca tocaban exactamente lo mismo. En lugar de duplicar riffs como muchas bandas actuales, cada uno ocupaba su propio espacio en la canción, evitando que el sonido se saturara. Este enfoque hizo que AC/DC sonara increíblemente potente sin necesidad de capas complejas. Es una de las razones por las que su música se siente tan clara, tan directa y tan imposible de igualar. Número 50. El día que AC/DC tocó más fuerte que un avión. AC/DC es considerada una de las bandas más ruidosas de la historia.
En algunos de sus conciertos, el volumen ha superado los 120 decibeles, comparable al ruido de un avión despegando a corta distancia. De hecho, en presentaciones masivas, como el tour de Back in Black, y años posteriores se reportaron quejas por vibraciones en estructuras cercanas y fans que sentían literalmente el pecho retumbar con cada riff. Para muchos ver a AC/DC en vivo no es solo escuchar música, es sobrevivir a una descarga eléctrica real. Y así, chicos y chicas, llegamos al final de este viaje cargado de electricidad, historia y puro rock and roll. Este canal no es solo mío, es de todos los que vivimos el rock como algo real, de los que no lo olvidan, de los que lo defenderemos hasta morir y de los que lo sienten no solo como un gusto musical, sino como parte de la vida cotidiana. Así que si esta es la primera vez que estás por aquí y conectaste con todo esto, te invito a quedarte, suscríbete y activa la campanita y forma parte de esta familia donde el volumen nunca baja y el rock nunca muere, para unirte a esta hermosa familia Metalhead. En lo personal, chicos, yo no tuve la oportunidad de ir al concierto, sin embargo estoy agradecido por todo lo que AC/DC simbolizó y simboliza para muchos de nosotros. Y más que nada, chicos, de verdad espero que la vida me pueda permitir ir a más conciertos y alcanzar los más posibles, debido a que tristemente nos está tocando la época de despedir a grandes ídolos. Así que espero muchísimo que poco a poco este canal pueda ir creciendo para que igualmente crezcan las oportunidades y así yo pueda devolver un poco de la felicidad que este maravilloso género ha traído a mi vida en lo personal. Yo fui Axel Elliot Zapp, hijo perdido de Joe Elliot en otra vida, y nos estaremos viendo en un próximo video. No olvides compartir este video a los fanáticos de AC/DC y dejar un comentario de qué te pareció el video, alguna sugerencia para algún próximo e incluso algún tema que te gustaría ver en el canal, que yo no dejo ninguna opción descartada. De hecho, poco a poco empezaremos a abarcar más géneros e incluso historias, como puede ser la historia incluso de bandas como Venom, Bathory, metiéndonos un poco más al black metal. Así que chicos, esto ha sido todo por este video. ¡Chao, chao!